Buen día, profesor. Espero se encuentre muy bien. A nuestro grupo de nos correspondió hablar sobre la fisiología del cultivo del repollo. Nuestro grupo está conformado por Vladimir Rondón, Michael Mora, Ramón Niño y quien les habla, Diego Gómez. Entonces vamos a iniciar con el tema. Bueno, entonces existen factores ambientales que dependiendo de su intensidad y de la duración, reducen lo que es la vitalidad de las plantas, llegando a dañarlas e incluso a causarles la muerte, afectando así los procesos fisiológicos, como lo son la elaboración del agua, la fotosíntesis, la respiración, el crecimiento, desarrollo y la producción. El rendimiento de los procesos fisiológicos depende pues de las condiciones ambientales, pero concretamente de lo que es la temperatura, la intensidad luminosa, el agua y la concentración del dióxido de carbono, que a su vez afectan a lo que es la tasa fotosintética. Las plantas utilizan la radiación solar incidente para sintetizar compuestos orgánicos a partir del dióxido de carbono atmosférico, agua y otros nutrientes del suelo, mediante el proceso que todos conocemos como fotosíntesis. Estos compuestos, una vez sintetizados, se utilizan para mantener los propios tejidos de las plantas, para mantener las reservas de carbohidratos o para formar nuevos tejidos y crecer. De toda la radiación incidente sobre una hoja, los fotones cuya longitud de onda está comprendida entre los 400 y 700 nanómetros son los que verdaderamente resultan útiles para la fotosíntesis. Esta se llama radiación fotosintéticamente activa y se conoce como la PAR, por sus siglas en inglés, la cual es captada por un vegetal y determina directamente la producción de fotosintatos, influyendo sobre el crecimiento, productividad y calidad de la planta. En cuanto a la descripción, tenemos el nombre científico del repollo, que es Brassica oleracea var capitata, y esta pues nos dice que es una planta comestible de las familias de las brasicáceas y una herbácea bienal que es cultivada como anual, cuyas hojas lisas forman un característico cogollo compacto que es el que conocemos como la cabeza. El origen del repollo, pues nos dice que se originó en las regiones mediterráneas y costeras de la Europa occidental de una planta denominada berza, la cual es silvestre, que en condiciones silvestres pues solo consta de hojas y no forma la cabeza. Su producción se data desde hace aproximadamente unos 2500 años antes de Cristo. En cuanto a la ecofisiología, pues tenemos que el repollo se adapta a una gran variedad de cultivos, desde arenosos hasta los pesados. No obstante, se prefieren los suelos de textura franca, con gran poder de retención de humedad y que son ricos en materia orgánica. En suelos pesados, pues es necesario hacer un buen drenaje para evitar encharcamientos, debido a que al constante requerimiento del agua que necesita el cultivo, especialmente desde la formación de la cabeza hasta la cosecha. El cultivo se ve gravemente afectado cuando se planta en suelos arenosos, por lo que se recomienda cultivar en suelos donde la capacidad de retención del agua es alta, o se puede cultivar en suelos arenosos, pero si se tiene un adecuado riego y drenaje. Bueno, mi nombre es Michael More y continuando con la exposición hablaré sobre fenología. Según Fuentes y Pérez en 2003 señalan que la fase vegetativa es la más importante para los productores hortícolas y escribe las etapas fenológicas de la siguiente manera. Primera etapa se realiza entre los 8 y 10 días, iniciándose con la germinación y terminando cuando la plántula tiene entre 4 y 5 hojas verdaderas. Y ese corresponde al momento oportuno del trasplante. Durante esa primera etapa, las plantas desarrollan su sistema radical y sus primeras hojas verdaderas. Segunda etapa. Esta inicia del momento del trasplante hasta que tiene de 6 a 8 hojas. Luego de recuperarse del estrés del trasplante, las plantas entran en un proceso de rápida ganancia de biomasa. El área foliar se incrementa rápidamente, al igual que el sistema radical y el tallo de la planta. Tercera etapa. Esta llamada de preformación de cabeza. La planta continúa produciendo hojas de peciolo alargado y láminas extendidas, finalizando cuando la planta tiene aproximadamente 12 hojas. Las hojas ya originadas no formarán parte de la cabeza y solo algunas de las producidas durante la última etapa se doblarán ligeramente para formar una capa protectora de la cabeza. Cuarta etapa. En esta etapa se producen hojas sin peciolo que se superponen formando una cabeza o pella. Estas crecen rápidamente, lo que permite el desarrollo de hojas más suculentas hasta que la cabeza o pella alcanza el tamaño característico de cada cultivar. Al final de esta etapa, las hojas han formado una bola compacta que al tacto se siente firme y dura. Y por último, la fase reproductiva requiere los estímulos de bajas temperaturas, las que activan los procesos fisiológicos que culminan
con la producción de una o más tallos florales de las cuales se origina la inflorescencia. Temperatura base y de desarrollo. Estudios de Stramberg en 1979 en Stanford, Florida, Estados Unidos, descubrieron la curva de crecimiento del repollo asociado a los grados días acumulados y las etapas fenológicas durante 5 años de cultivo, utilizando una temperatura base de 0 grados centígrados y una temperatura umbral de 25 grados centígrados, señalando la gran importancia de conocer estas curvas, ya que puede utilizar para medir el crecimiento de la planta cuantitativamente, la asociación de las etapas fenológicas, los grados días acumulados. Además son útiles para llevar un control de cultivo y se pueden llevar a cabo planificaciones o tomar decisiones oportunas, pudiendo reducir costos de mantenimiento, el mismo valor, una calidad aceptable para el mercado. Tiempo térmico. Para estimar la acumulación de biomasa vegetal a través de la metodología de tiempo térmico deben definirse fases de desarrollo separadas por eventos específicos y visualmente observables. La metodología de sumatoria de temperatura requiere el cálculo de la temperatura base para cada fase de desarrollo. Para hacerlo se grafican las tasas de desarrollo en función de la temperatura media. Bueno, soy Ramón Niño y siguiendo con el tema de radiación fotosintéticamente activa, abreviada PARA, entonces nos dice que la radiación solar es uno de los principales factores ambientales que afectan en nuestro planeta. Esta radiación controla el funcionamiento de los ecosistemas terrestres y acuáticos, tanto a través del control de procesos fotobiológicos, entre los que incluye pues, fotosíntesis, fotoperiodo y fototropismo, entre otros. Produce dos tipos de procesos principales, ¿sí? Entonces los procesos energéticos, que por el más representativo es la fotosíntesis, y tenemos los morfogenéticos. Ahora vamos a hablar sobre el dióxido de carbono relacionado con lo de la fotosíntesis. Entonces, el proceso de fotosíntesis implica la llegada de dióxido de carbono desde la atmósfera al mesófilo de las hojas, permitiendo una apertura estomática y pérdida de agua hacia la atmósfera. La apertura de estomas en muchas plantas es inversamente proporcional a la concentración de dióxido de carbono interno, tanto en condiciones de luz y oscuridad. El incremento de dióxido de carbono a nivel intercelular o el del medio ambiente causa el cierre, mientras que su disminución induce la apertura de estomas. Siguiendo con densidad de siembra del repollo, pues es importante mencionar que el tamaño de la cabeza es indirectamente proporcional a la distancia de siembra. La más utilizada es de 40 centímetros entre plantas y 50 centímetros entre surcos. Pero si se piensa realizar alguna labor cultural mecanizada, por ejemplo, el aporque, es conveniente distanciar entre hileras unos 70 a 85 centímetros, dependiendo del implemento. Bueno, buenas. Mi nombre es Vladimir Rondón. Para continuar con la exposición, yo les voy a hablar un poco acerca de la tasa de asimilación neta. Primero que todo, la tasa de asimilación neta, o la TAN, es una medida de la eficiencia promedio de las hojas de la planta o del canopy del cultivo. Es decir, es una medida indirecta de la ganancia neta de asimilados por unidad de área en una unidad de tiempo. Esta no es constante y decrece con la edad de la planta o de la población del cultivo. Bueno, la tasa de asimilación neta indica la eficiencia fotosintética promedio individual o en comunidad de las plantas, la capacidad de la planta para incrementar su masa seca en función del área asimilatoria en periodos cortos a lo largo del ciclo de crecimiento dependen del área foliar, de la disposición y de la edad de las hojas y de los procesos de regulación internos relacionados con la demanda de dichos asimilados. Bueno, la tasa de crecimiento del cultivo. Esta mide la ganancia de biomasa vegetal superficie ocupada por planta. Es aplicable a plantas que crecen juntas en cultivos cerrados.
La máxima TCC, o sea, la máxima tasa de crecimiento del cultivo, ocurre cuando las plantas son suficientemente grandes o densas para explotar todos los factores ambientales en un mayor grado. Bueno, ahora les hablaré acerca del índice de área foliar. En el repollo, al inicio del cultivo, las hojas tienen un índice de área foliar menores a 2. En esta etapa, las hojas son erectófilas y se presenta mayor penetración de la radiación fotosintéticamente activa a través del dosel de la planta. A medida que el índice de área foliar alcanza su máximo, o sea, un 5,17, a los 68 días de trasplante, las hojas del tercio superior e intermedio se compactan formando la cabeza, que es lo que se cosecha del repollo. Las hojas del tercio inferior captan directa y los tercios superiores captan la radiación difusa. En valores bajos de índice de área foliar en el repollo, las hojas forman ángulos adecuados para la interceptación de la luz, con lo que se incrementa el valor del coeficiente de excisión hasta cerca de 1 unidad. Por otra parte, en doseles escasos, las hojas se pueden presentar formando racimos, con lo que se reduce el coeficiente de extinción. No obstante, para estas especies hortícolas, el valor del coeficiente de extinción se encuentra por debajo del 0,7, según Marcelis. El aumento de biomasa de un vegetal se realiza a partir del área foliar expandida como fuente de producción de fotoasimilados. Por lo tanto, es una variable crítica para la productividad. Para cuantificar la tasa de expansión del área foliar se requiere obtener la sumatoria del área foliar de todas las hojas individuales en cada fecha del muestreo a lo largo del periodo total que se vaya a evaluar este índice. A partir de estos datos se construye una curva de acumulación del área foliar en función del tiempo, cuya forma es similar a la de la acumulación de la biomasa, es decir, que consta de una etapa exponencial, una lineal y una de incrementos decrecientes a lo largo de todo este periodo de evaluación. Bien, entonces en cuanto al dosel, tenemos que la captación de la radiación es mayor debido a su dispersión, que hace que las hojas puedan tener múltiples oportunidades para captarla. Para un índice de área foliar superior a 3 unidades, aproximadamente el 90% de la fotosíntesis de la radiación fotosintéticamente activa la absorbe lo que es el dosel. Entonces, bien, en cuanto a los modelos de simulación, tenemos lo que que para la generación de un modelo, las horas de brillo solar se transforman en radiación fotosintéticamente activa. Esto según una metodología propuesta por Armstrong en 1924. En los modelos basados en lo que es la fotosíntesis, primero se debe calcular la interceptación de la luz por el área foliar para simular la producción de fotosintatos. Posteriormente se calculan los fotosintatos usados para la respiración, la conversión a masa seca estructural, la partición de asimilados o masa seca de los diferentes órganos de la planta y por último el peso fresco que se puede estimar a partir del peso seco. Bueno, profesor, esto sería toda nuestra presentación. Espero haya sido de su agrado y que se encuentre muy bien. Gracias.